Nosotros tenemos en segunda parte del tema permaneciendo firmes en la fe, la clave de la vida eterna y de la herencia eterna. Porque estamos viviendo tiempos donde la gente se está predicando un evangelio a medias, solamente sacado de algunos textos y obviando otros. De ahí, bueno, muchos basan su evangelio hoy en teorías de interpretación de los reformadores católicos, porque ellos no estaban reformando la iglesia, porque es que Roma nunca ha sido la iglesia. No, que los reformadores de la iglesia, error. Ellos no quisieron reformar la iglesia, ellos quisieron reformar el catolicismo, no otra cosa. Claro, que esos hombres recibieron revelación en la luz del evangelio, amén. Pero ellos no quisieron reformar ninguna iglesia. Ellos quisieron reformar el catolicismo. La iglesia de Cristo es aquella que nació en la cruz del Calvario y no con Constantino. ¿Ok? La iglesia de Cristo no está aunada a un imperio llamado Roma, y que hoy siga como la ha llamado la gran ramera en Ciudad del Vaticano. Entonces nosotros tenemos que entender, hermanos, el evangelio verdadero, el evangelio de la Biblia, el evangelio de las Escrituras, no el evangelio de los postulados filosóficos, teológicos de los reformadores. Unos dicen hoy yo soy de Arminio, otros dicen yo soy de luterano, otros dicen yo soy calvinista, Calvino, y cada quien va a hacer su evangelio dividiendo el cuerpo de Cristo. Si pasáramos el evangelio de la predicación de los verdaderos apóstoles de la Biblia y las enseñanzas del Señor Jesucristo, habláramos un mismo lenguaje. Nosotros tuvimos un tema en días pasados, bueno, hace unos meses, sobre las corrientes teológicas y la división del cuerpo de Cristo. Porque las herejías son, cuando usted estudia las obras de la carne, usted ve las herejías. Las herejías, ¿qué son? Adulteraciones de las Escrituras. Errar el blanco, posar la lupa, extraer para interpretar lo que yo quiero. Entonces una herejía es una interpretación carnal de las Escrituras, no bajo la iluminación del Espíritu Santo. Entonces muchos hombres carnales han hecho herejías. O algunos dicen que la salvación no se pierde. Y yo le diría, pues la salvación no se pierde. Pastor, ¿qué le está pasando? La que se pierde es uno, la salvación no, la salvación es eterna. Cristo murió una sola vez para siempre. Por eso es que la Biblia nos manda a permanecer firmes en la fe. Para la clase pasada le damos la bienvenida a todos los que nos ven a través de internet. Bienvenidos a la Iglesia de Jesucristo Esperanza y Gloria. Permítanos ser de bendición. Hermanos, mire, nosotros necesitamos abrir nuestros ojos ante no solamente una parte del Evangelio, sino a todo el Evangelio. Los apóstoles, como vimos en el video pasado, en la primera parte, mandaron, como lo hablamos la semana pasada, a permanecer firmes en la fe. Si no hubiera oportunidad de apartarse del Señor, no hubieran dado el mandato de permanecer en la fe. Aleluya. ¿Saben por qué hay que permanecer en la fe? Porque nosotros tenemos un enemigo llamado Satanás, a quien Cristo venció en la cruz del Calvario, pero que todavía está suelto y está tentando a hombres y mujeres en medio de la iglesia, desviándolos de su fe. Está usando al mundo, está usando los medios y está usando además falsos profetas y falsos maestros
para hacer apostatar de la fe. ¿Qué es apostatar de la fe? Volver atrás, negar la fe. Darle la espalda a la fe. Apostasis. ¿Ok? Y yo no voy a volver a predicar lo que enseñé la semana pasada, porque voy a redundar. Pero sí voy a leer el versículo que quedamos. En Romanos 5, 1 y 2, para hacer la introducción a la segunda parte de este tema, permaneciendo firmes en la fe, la clave de la vida eterna y de la herencia eterna. Porque Cristo es la vida eterna, Cristo es la salvación, Cristo es la gracia. Aleluya. Por eso Jesús, en el Evangelio según San Juan, les enseñó a los discípulos en el capítulo 15, permanecer en mí, porque el que no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Lo recogen y lo echan en el fuego. Seco, muerto. Recojo y echado en el fuego, infierno. Condenación. La única manera para estar vivo y dar fruto para Dios es permanecer en la vid. Jesús es la vid, su Padre es el labrador. Nosotros somos las ramas, estamos unidos a Él. Por eso digo, porque separado de mí nada podéis hacer. ¿Usted cree que si uno no se pudiera apartar del Señor, le hubiera enseñado a sus discípulos permanezcan en mí? Hello. Vamos, Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, ¿la fe en quién? En el Señor Jesucristo. Hay justificación. Y dice, por quien tenemos también entrada por la fe a esta gracia, la cual estamos firmes. Diga conmigo, por lo cual también tenemos entrada por la fe a esta gracia. La gente dice que la salvación es por gracia, y es verdad, por gracia, por la obra de los méritos de la cruz de Jesús. Pero yo no puedo entrar a la gracia si no acepto por la fe a Jesús. O sea, por medio de la fe yo tengo entrada a esa gracia, a esa justicia. Entonces yo recibo por medio del creer la gracia de Dios, la obra de Jesús. Si yo no permanezco en la fe, no puedo operar la gracia. ¿Por qué? Porque la gracia es para los que están en la fe de Jesús. Hello. Mire, el decir que uno no se puede perder es la mayor negligencia que yo he visto en toda mi vida. Porque no enseña el principio a los discípulos de velad. Y eso lo enseñaron los apóstoles y lo vamos a ver un poco más adelante. Velad, estar atentos. Aleluya. Permanezcan en la fe. Es por medio de la fe. O sea, si yo no permanezco en la fe y vuelvo atrás, quito mi mirada de Jesús para seguir al mundo, al dinero, al diablo y cuánta cosa más, a los hombres, pues la gracia de Dios deja de operar. ¿Por qué? Porque la gracia, yo tengo entrada a la gracia por medio de la fe de Jesús. Hello. Vamos a ver, Romanos 11:17. O sea, la salvación es un regalo de Dios por medio de la gracia, por medio de la obra de Jesús, es un regalo. Pero la gente puede tomar el regalo o rechazarlo. Cuando yo lo acepto por la fe, esa gracia opera en mí. Pero si yo me aparto de Jesús, cosa que los que dicen
que el evangelio, que la salvación no se pierde. Dice que no importa el que vea nacido de nuevo nunca se aparta de Jesús. Entonces, porque Jesús mismo y porque los apóstoles enseñaron a permanecer en la fe. Si no, no se puede perder. O sea, esa enseñanza no tiene una razón. Porque si yo no me puedo perder, yo no tengo que permanecer en la fe. Yo permaneceré en la fe. Pero es un mandato, permanezca en la fe. Vamos a ver Romanos 11:17, hablando de la salvación a los gentiles. Dice, pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, ¿quiénes son las ramas desgajadas? Los incrédulos de Israel. ¿Ok? Y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas. ¿Quiénes fuimos injertados? Los gentiles que creímos en lugares de las ramas incrédulas de Israel que fueron desgajadas. ¿Ok? Dice, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica del sabio olivo. Está usando el término de una mata de olivo. ¿Ok? La savia es lo que alimenta a las ramas, a las hojas, al árbol, para que produzca fruto. ¿Ok? Mira lo que le dice: no te dejaste contra las ramas, o sea, contra Israel, que es las ramas naturales. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. ¿Por qué? Jesús, ¿quién es la raíz del olivo? Jesús. ¿Y de dónde vino Jesús? La salvación viene de los judíos. Jesús era judío, rey de los judíos además. Jesús Nazareno, rey de los judíos, crucificado en la cruz. Entonces, uno no se puede jactar contra Israel por el simple hecho de que ellos son incrédulos y nosotros somos salvos, ¿no? Bueno, gracias a esa incredulidad es que nosotros estamos salvos, porque la salvación vino a todas las naciones cuando los suyos no le recibieron. ¿Verdad que sí? Ahora, no toda la nación fue endurecida, eso lo sabemos todos ya, que lo hemos enseñado, ¿verdad? Sino que parte de la nación fue desgajada por su incredulidad. Mira lo que sigue diciendo. 19. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas. O sea, por no haber creído. ¿Ok? Y no porque Dios no hubiera querido que creyeran. Jesús vino predicando el evangelio. Ahora, por su incredulidad, Dios le endureció el corazón y le dio ojos para que no vean, el corazón para que no entiendan, por la incredulidad. ¿Ok? Y dice: bien, por su incredulidad fueron dejadas, pero tú por la fe estás en pie. Diga conmigo: nosotros por la fe estamos en pie. Dice: no te ensoberbezcas, sino teme. ¿Por qué debemos temer? Sigue diciendo, versículo 21. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, que es Israel, o sea, la nación de Israel que rechazó, porque hubo una parte que sí lo aceptó, entre ellos estaban los apóstoles, ¿ok? Pero no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. Mire usted, la severidad ciertamente para los que cayeron, porque eran parte del pueblo de Dios, cayeron. Dice, pero la bondad para contigo, por la gracia, por la fe. Pero dice, si permaneces en esa bondad, en esa gracia, pues de otra manera tú también serás cortado. Diga conmigo, tú también serás cortado. ¿Hablándole a quién? A los gentiles que por la fe fuimos injertados en la salvación. O sea, si Dios perdonó a los incrédulos de Israel, si nosotros no permanecemos en esta bondad, en esta gracia, en esta fe, porque por la fe es que estamos en pie, mi hermano. No debemos ensoberbecernos así, porque los judíos, Dios no ha desechado a Israel, que fueron desgajados,
es otra cosa, por incredulidad. Pero hay iglesias en Jerusalén. De hecho, ¿de dónde comenzó la iglesia del Señor? En Jerusalén. En Jerusalén, Judea y Samaria hasta lo último de la tierra. Las iglesias de Jerusalén. ¿De dónde salieron los apóstoles? Ah, pero bueno, parte de la nación que no ha creído, gracias a eso los gentiles, por medio de la predicación del evangelio en todas las naciones, estamos entrando. Pero es por la fe que estamos en pie. Ahora, nosotros, dice, versículo 12, la bondad para contigo, pero si permaneces en esa bondad. ¿Cuál es la bondad? La gracia de Dios, el amor de Dios, el perdón, la misericordia, la oportunidad de salvación. Mire la palabra permaneces, subraya esa palabra. ¿Qué es permanecer? Estar constantemente, continuamente allí, sin moverse. Aleluya. Porque de otra manera tú también serás cortado. ¿Qué tal si volvemos, marcamos ahí, y vamos a volver a Juan 15? Porque esto lo vamos a hacer paralelo con lo que enseñó Jesús. Bello. Juan 15, /6. Evangelio según San Juan 15:6 dice: el que en mí no permanece, diga conmigo, no permanecer en Cristo, dice, será echado fuera como pámpano. ¿Qué es pámpano? Rama. Diga conmigo, será echado fuera. Volvemos allá, marque ahí, volvemos al versículo que acabamos de leer, que el apóstol Pablo enseñó a los gentiles, a la iglesia de Roma, y le dice: pero bondad para contigo, 11:22, pero bondad para contigo si permaneces en esa bondad. Digo permanecer, pues de otra manera tú también serás cortado. Volvamos al pasaje. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano. Diga conmigo, cortado, echado fuera, cortado, echado. Nos permite estar vivo y tener acceso a la gracia en la fe. Aleluya. Es permanecer en esta fe. ¿Qué es permanecer en la fe? Permanecer en Jesús, caminar en Él, seguirle como discípulo de Jesús. Ninguno que poniendo la mano en el arado mira hacia atrás es digno de mí. La gente dice: no, el hijo pródigo volvió porque era hijo, él no se iba a perder. No, él cayó en un momento de decaimiento tan grande que dijo: me levantaré e iré. Y dijo: he pecado contra el cielo, contra ti, reconociendo su pecado. Se arrepintió. No es porque estaba salvo. Y entonces el padre no lo fue a buscar de ninguna manera, lo dejó. Ahora, cuando el muchacho volvió arrepentido, lo recibió con manos abiertas, celebró fiesta y le puso vestidura. ¿Cuántos de nosotros estuvimos descarriados? Yo me aparté muchas veces por inmadurez. A mí me hubieran predicado esto. Bueno, hermano Olivero una vez me consiguieron una cerveza por ahí. ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó, muchacho? Que esto estaba tan bien. Claro, hermano, porque es que a mí nunca me hablaron de velar, de permanecer en la fe. Yo vine de una iglesia salvo, siempre salvo, usted lo sabe. Tranquilo, que si tú eres salvo nunca te vas a apartar. Claro, entonces venía el diablo y me engatusaba, me enamoraba y yo, ay, tranquilo. Entonces
Después me hacían, es que tú nunca naciste de nuevo. Y yo andaba por ahí, ay, que Dios nunca. Y yo había recibido el bautismo en el Espíritu Santo en mi intimidad, y había recibido el don celestial, y había hablado en lengua, y había experimentado la presencia de Dios, y habíamos vivido momentos en intimidad, y yo nunca había nacido de nuevo. No, nunca tenía que permanecer en la fe. Si el Señor si me hubiera muerto sin Cristo, me hubiera perdido. Porque lo único que te permite estar en la bondad de Dios y en la paz para con Dios es la fe en Jesús. Justificado pues por la fe, tengo paz para con Dios por medio del Señor Jesús. Este tema es de actualidad y de mucha importancia, porque hay mucha gente confundida. En la internet usted no sabe cuánta gente me pregunta sobre esto, y yo no quise predicarlo hasta que el Espíritu Santo me movió. Enseñarlo. Vamos a Hebreos 2:1. Bueno, Chuy Olivares y otro como más, que Dios bendiga y ojalá le abra los ojos, porque hay muchas cosas buenas de Chuy, son buenas, pero en cuanto a la salvación, él quiere hacer entender a la gente que nunca la gente se puede apartar del Señor por algunos textos aislados, porque no enseñan esta otra parte. Entonces él dice que este pasaje que vamos a leer, él no está diciendo que hay que cuidar la salvación ni nada de eso. Otros dicen que aquí no le está hablando hermano, y tú puedes usar el término griego para aclarar la palabra, pero siempre y cuando esté interpretado el término griego en el contexto bíblico. Tú no puedes desligar el contexto bíblico para solamente hacer entender lo que dice la palabra griega, porque la palabra griega tiene muchas connotaciones. ¿Ok? Entonces, lleva la palabra adecuada en el contexto de lo que se va diciendo. Así que se traduce. Entonces, veamos Hebreos 2:1. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. ¿Qué hemos oído? Hemos oído el Evangelio. Bueno, dicen que aquí los que han oído solamente han oído, pero no han nacido de nuevo. Por Dios. En el capítulo 1 viene hablando que Dios ha venido hablando a través de su Hijo, quien hizo heredero y que es mayor que los ángeles. ¿Ok? Hebreos 1. El capítulo 2 empieza hablando por tanto. Esa palabra por tanto es una continuación del mismo discurso del capítulo 1. Por tanto, es necesario, dile que está a tu lado, es necesario, que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, que hemos oído el Evangelio de Jesús. No sea que nos deslicemos. ¿Qué es deslizarse? Caerse, patinar, resbalar. ¿Por qué? Porque si uno no atiende a la palabra de Dios que nos llama a estar en Cristo, es posible que tú te puedas patinar. Eso es lo que está diciendo en el contexto. Eso no tiene mucha interpretación. Entonces vamos a ir al original y va a decir lo mismo, porque hay que interpretarlo en el contexto. Y sigue diciendo, porque si la palabra dicha por medio de ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió su justa retribución, diga conmigo, toda transgresión y toda desobediencia, dígalo para que la enseñanza le afirme, toda desobediencia recibió justa, diga conmigo, justa retribución. Ahora, mire el escritor a los Hebreos y dice, ¿cómo escaparemos nosotros? ¿De qué? De la justa retribución del juicio de Dios. Mire la palabra nosotros. Se involucra el escritor a los Hebreos que era cristiano y había nacido de nuevo. O sea, Chuy y otro como dicen que aquí no es que habían nacido de nuevo, sino que oyeron el Evangelio. Pero
el escritor a los hebreos, que había nacido de nuevo, que fue inspirado por el Espíritu, se involucra en cómo puede escapar. Dice, ¿y cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo alguien que no tiene salvación va a descuidar una salvación? O sea, tú puedes ir a la palabra griega, lo que no puedes negar es el contexto. Eso está claro. ¿Cómo escaparemos nosotros de qué? De la justa retribución por la transgresión y la desobediencia. Aleluya. Porque ¿qué es transgresión y desobediencia? Apartarte de Jesús. Porque el mandamiento de Dios es permanece en la fe del Hijo de Dios. Aleluya. El único que te puede salvar y el único que te puede dar la vida eterna. Porque Cristo fue quien venció la muerte, al diablo y al pecado. Hay que permanecer y poner la mirada en Jesús, como lo dice en el capítulo 12, el escritor a los hebreos. Está hablando en plural, nosotros, involucra. O sea que no le está diciendo, ¿cómo escapan ustedes si no nacen de nuevo? No está diciendo eso. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo escapar de qué? Versículo anterior le habla de la transgresión y de la desobediencia, la justa retribución. Vamos a ver cuál es esa justa retribución. Dice, la salvación tan grande, versículo 3, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmado por los que oyeron. ¿Cómo lo confirmaron los que oyeron? Creyendo. ¿Cómo yo confirmo la fe del Evangelio? Yo creo lo que tú estás diciendo y me convierto a eso. Aleluya. ¿Cómo lo confirma? El fruto de arrepentimiento. Aleluya. ¿Qué sigue diciendo? ¿Ah? Pero Cristo como hijo sobre su casa, el versículo 6, perdón, 3:6 dice, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros. Está hablando de los que nacieron de nuevo, que son templo del Espíritu. Se involucra otra vez nosotros, está hablando a ellos, pero a él también. Si retenemos firme, diga conmigo, si retenemos firme, dile que está a tu lado, si retenemos firme, hasta el fin, aleluya, la confianza y el gloriarnos en la esperanza. ¿Y cuál esperanza? La esperanza del Evangelio, de la vida eterna y de la herencia eterna. Aleluya. O sea, que la salvación hay que retener, o sea, la fe hay que retenerla hasta el fin. Nosotros somos casa del Espíritu si retenemos hasta el fin. ¿Ah? Firme, dice, si retenemos firme hasta el fin. ¿Ok? ¿Qué es retener? Permanecer. Retener, atesorar, guardar en mi corazón la fe. Gente que está firmada en la fe. No gente endeble. No gente, sino gente que está clara, convencida de su fe. Pero esa fe hay que guardarla hasta el fin en la confianza. La palabra pistis, fe, también se traduce como confianza. ¿Qué es confiar? Confiar en las promesas que Cristo ha dado de la vida eterna. ¿De qué sirve creer en Cristo y a la mitad del camino desviarme? No llegué al fin. Por eso Pablo en el capítulo 3 de Filipenses dice, no es que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, pero una cosa hago, me olvido lo que queda atrás, me extiendo lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, a la meta, al fin. Aleluya. Mire, sigue diciendo el versículo 7. Por lo cual, perdón, estoy leyendo el capítulo 3 de Hebreos. Yo pensaba que era la continuación del 2, Hebreos 3:6.
Es lo que acabo de leer. Ahí mismo una hojita. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Versículo 7 dice: por lo cual, como dice el Espíritu Santo. ¿Quién lo dice? El Espíritu Santo. Si oyeres hoy su voz, no endurezca tu corazón. ¿Por qué? Porque, hermano, uno en el caminar en Cristo puede empezarse a enfriar. Y el pecado puede empezar a influenciar tu vida. Y tu corazón se puede endurecer. Y el Espíritu Santo nos habla y nos guía, nos redarguye hacia la santidad, hacia la obediencia, hacia la verdad, hacia permanecer. Y dice: si oyeres hoy su voz, no endurezca tu corazón. Aquí nos está hablando a los inconversos. Vamos a seguir leyendo para que usted se vea, se dé cuenta. Como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Está hablando del pueblo de Israel que tentó al Señor en el desierto. Donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años por su desobediencia, a causa de la cual me disgusté contra esa generación. Y dije: siempre andan vagando en su corazón, gente que son inconstantes en su corazón, y no han conocido mis caminos. Aunque hay gente que ha nacido nueva, pero no ha conocido el camino del Señor. ¿Por qué? Porque soberbiamente no se dejan guiar por el Señor. Y dice: por tanto juré, mira, no entrarán en mi reposo. Mira el versículo 2. Aquí donde yo quiero que usted se dé cuenta que no le está hablando a inconversos, sino a cristianos. Mirad, hermanos, diga conmigo, hermanos. Está hablándole a hermanos en la fe. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. ¿Para qué? Para apartarse del Dios vivo. Para que alguien se aparte de Dios, hay que estar en él, ¿o no? Entonces le dice: mira, hermano, que no haya corazón malo de incredulidad, como lo dice lo que acabamos de ver en Romanos 11. Si permaneces en esa bondad, de otra manera tú también serás cortado. ¿Por qué no permaneces en esa bondad? Por incrédulo. Ah, pero habías creído, sí, pero Satanás te engañó en tu corazón y produjo en ti incredulidad, duda hacia la fe de Jesús. Y sigue diciendo: mira, hermanos, versículo 12, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. Para, la palabra para, el artículo para implica propósito. O sea, incredulidad, ¿para qué? No es que no creo en Dios, no es que no creo en Jesús, sino que la incredulidad viene ¿para qué? Para apartarse del Dios vivo. ¿Ok? O sea que una persona que está en Dios puede apartarse. ¿Por qué? Porque su corazón se endureció y empezó a ver incredulidad. Y entonces empezó a decir: mejor, como que esto no es verdad, como que esto no es, y termina abandonando la fe. ¿Cuánto le ha pasado? Se ha apartado del Señor. Historias de gente que ha estado bien y ha dado fruto para Dios, y de repente se descuidaron y se apartaron del Dios vivo. Versículo 13: antes exhortaos. Mira el mandamiento que hace el escritor a los hebreos: exhórtense los unos a los otros cada día. Está hablando como hermanos, ¿ok? Entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Está hablando, hermanos, exhórtense entre ustedes, en tanto que se dice hoy, que ninguno de vosotros se endurezca, y por eso venga incredulidad por el engaño del pecado, porque el pecado nos engaña, nos seduce. Hermano, nosotros estamos en autobuses y esas musiquitas carnales, sexuales, las mujeres casi desnudas en cuanto a los hombres, las mujeres, bueno, ni se diga, los tipos cuarto bate, y el mundo empieza a influenciarte y a través de los medios,
Y de repente uno no se da cuenta, pero empieza a llamarle otra vez la atención al pecado. Y empieza a engañarlo. Y resulta que cuando te das cuenta, tu corazón está tan endurecido y tan alejado de Dios, que te endureció para que produzca en ti duda, incredulidad, y para que te llame las cosas del mundo, la tentación. Y entonces tu corazón se endurezca por el engaño del pecado. O sea, cuando alguien se aparta del Dios vivo es porque su corazón se ha endurecido por el engaño del pecado. O sea, el pecado lo ha influenciado. Si alguien que está salvo y está en Cristo no pudiera apartarse ni ser tentado, porque la Biblia nos manda a permanecer en la fe y a velar, que es lo que yo le quiero enseñar a usted. La gente me dice, no, pastor, yo estoy orando y ayunando. No solamente ore y ayune, eso es bueno, eso es importante. También vele, porque usted no sabe, si se descuide, camarón que se duerme, se lo lleva a la corriente, se lo lleva a la corriente. Vamos a cantar 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. Camarón que se duerme, se lo lleva a la corriente, se lo lleva a la corriente de este mundo. Porque el mundo jala y corre como la corriente, como lo dice Efesios capítulo 2, en los cuales anduvimos nosotros según andando conforme al principio de la potestad del aire, conforme a la corriente de este mundo. Porque el mundo, tú vas así, conforme a la voluntad de Dios, el mundo está jalando en contra tuya. ¿Por qué? Porque la carne y el espíritu se oponen. Aleluya. Satanás y el reino de Dios se oponen. Entonces, la gente que cree que por estar en Cristo el engaño del pecado no puede endurecerlo, esa iglesia que la salvación no se pierde, yo me he cansado de ver gente que están los que están ministrando fornicación y adulterio entre ellos mismos, y tranquilos que están salvos. ¿Ah? No, ellos no están salvos porque el que ha nacido de no puede practicar el pecado. Pero antes no lo practicaba. Quiere decir, o nunca nació de nuevo, o está apartado. Hay esas dos posibilidades. Porque no todo el que esté en una iglesia ha nacido de nuevo, verdaderamente. Porque llegaron por las danzas, por las canciones. Y no digo que no hay que danzar, porque hay que adorar a Dios con todo. Pero a veces la gente atrae a la gente por las danzas, las obras de teatro. Pero no vinieron porque Jesús, ellos vinieron fue el espectáculo, el show, la niña linda, esa niña que está danzando que me gustó. No, hermano, es por la predicación del evangelio, la fe, por la fe en el Hijo de Dios que salva. O sea, hay poca gente mundana que se llaman cristianos, pero que verdaderamente no son cristianos. Eso pasa. Pero también hay gente que sí creyó en el Señor y por el engaño del pecado se endureció y fue tentado y se apartó. Y no permaneció en esa fe. Cayó, se resbaló. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Lo pateamos? No, hermano, ayuda, ven, levántate en el nombre de Jesús. Ayudamos a levantarse. Ah, pero ¿qué aquel que no quiere levantarse? Ah, bueno, eso es decisión de él. ¿Ok? Pero lo que vamos a leer un poquito más adelante. Versículo 14, Hebreos 3:14. Porque somos hechos participantes de Cristo. ¿A quién está hablando? A gente cristiana, no a mundanos, no a inconversos, no a impíos. Porque somos hechos, está hablando en plural, somos hechos participantes de Cristo con tal, diga conmigo, con tal, hay una condicionante. Los que son participantes de Cristo han nacido de nuevo, con tal que retengamos firmes hasta el fin nuestra confianza del principio. ¿Cuál es la confianza del principio? La fe en el Hijo de Dios. ¿Cómo creímos y entramos al Evangelio? Porque creímos en Jesús como nuestro Salvador. Entonces, somos participantes de Cristo, sí, con la condicionante de que retenga firme hasta el fin nuestra confianza, o sea, nuestra fe que tuvimos al principio. Y lo vamos a ver adelante porque dice la escritura, el justo por la fe vivirá.
constante en la fe. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué hacemos con estos pasajes? No son de la Biblia. Razón tiene Calvino entonces. Y Pablo y Pedro no tienen más razón que Calvino, que fueron inspirados. Tampoco digo que Arminio tenga razón. A mí no me interesa ningún postulado. Yo puedo estudiarlo, saber qué dijeron, pero yo no baso mi fe en los postulados de ellos, sino en las enseñanzas de los apóstoles y profetas de la Biblia y en el Señor Jesucristo. Nadie más, porque esa es la palabra inspirada de Dios. Yo no puedo tomar una parte y decir que sí. Entonces, ¿quién fue predestinada? La iglesia como tal. ¿Para qué? Para la gloria. Pero no los que iban a ser parte de la iglesia. Los que van a ser parte de la iglesia van a entrar por medio de la predicación de la fe del evangelio. Los que aceptan a la gracia de Dios por medio de la predicación a todas las naciones. O sea, la gente que aceptó y tomó el regalo, el ofrecimiento de Dios, el perdón de sus pecados. Ok, aleluya, que se arrepintió. Ese es un mensaje perdido. Ahorita la gente acepta a Cristo, ¿no? Arrepiéntete y cree en Él. Conviértete a Él. Aleluya. Yo sé que se quieren ir, hermano. Siento en el espíritu, ya pastor, déjenlo hasta allí. Mi hermano, pero tengo no un compromiso solamente con ustedes, sino con los que me ven a través del internet. Hay necesidad de la verdad. Yo sé que hemos hablado bastante y bueno, y Dios nos va a seguir hablando. Porque hasta que usted se vaya a su casa, Dios le va a seguir hablando. El problema es que queramos escucharlo, esa es otra cosa. ¿Ah? ¿Por qué Dios ha puesto maestros y pastores? Para edificar el cuerpo, para enseñar a la grey la verdad del evangelio. Lastimosamente otros se venden. Gloria al Señor. Quiero leer el versículo 15 en adelante. Entre tanto se dice: si oyeres hoy su voz, no endurezcan vuestros corazones como la provocación. ¿Quién fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron los que salieron de Egipto por la mano de Moisés, con quienes estuvo disgustado 40 años, hablando del pueblo de Dios, los hijos del pacto? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? O sea, no toda la nación se murió, sino los que pecaron. ¿Ok? Y era el pueblo escogido de Dios. Sí, somos los escogidos. La esposa del Cordero, sí, somos los escogidos. Pero eso no quiere decir que el que peque, Dios no va a juzgar el pecado de los individuos que forman parte de la escogida iglesia del Señor. ¿Usted está viendo? Y sigo diciendo. Y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. Esa es la causa. La fe es lo que nos permite permanecer. La incredulidad nos saca fuera. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos, cuando no pudieron echar fuera un demonio: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo lo de estar con vosotros? No lo puedo soportar. Porque para Dios la incredulidad es lo más asqueroso que hay. Es el mayor de los pecados. Preferimos creerle al diablo y al mundo que a Dios. Por eso Satanás vive influenciando, tentando y usando el pecado para engañarte, para que veas bella el fruto del árbol como lo vio Eva. ¿Ah? ¿O Eva era perfecta o Dios la creó con pecado? Adán. ¿Ah? Ellos decidieron desobedecer a Dios por escuchar al diablo. ¿Qué estás escuchando? Dile que está a tu lado: permanece firme en la fe. Estamos viviendo tiempos finales, iglesia. Estamos viviendo tiempos últimos y Dios nos hace un llamado a que estemos atentos sin fluctuar. Mira, estamos viviendo en medio de una generación maligna y perversa. Y es tiempo de que tú abras tus ojos y estés atento para no ser engañado y alejado del Señor. Hebreos 4:1.
Vamos a leer unos cuantos pasajes más y lo dejamos hasta aquí para continuar el miércoles que viene. Venga toda la iglesia para continuar este tema, para el servicio de oración. ¿Ok? La tercera parte de este tema. 4.1 dice: temamos. ¿A quién le está hablando? Hermanos. Entonces, ¿de qué debo temer si la salvación no se pierde? Si nunca me va a apartar el Señor. ¿Y el fruto que he dado todo este tiempo qué? No habla de un hombre de Dios, pero no quiere decir que no pueda caer. Hay que temer. El temor de Dios es lo que guarda tu corazón para no pecar. Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún en la promesa de entrar en su reposo. ¿Cuál es el reposo? El de la vida eterna. Alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Diga conmigo, parezca. Porque por su manera de vivir, evidencia de que está alejado de Dios. Tenemos una promesa de que tenemos la vida eterna, el reposo eterno, ¿verdad? Pero temamos, no sea que alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. No podemos descuidarnos, hermano. Hay que retener hasta el firme, hasta el fin, esta fe. Y sigo diciendo, el capítulo 10, versículo 5 de Primera de Corintios. Primera de Corintios 10:5 dice: pero de los demás de ellos no se agradó Dios. ¿Ah? Por lo cual los quedaron postrados en el desierto. Estos son los que Hebreo está haciendo referencia. También Pablo hace referencia a estos. ¿Quién? El pueblo de Israel que salió de Egipto, el pueblo de Dios. Versículo 6: mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. O sea, le está hablando a la iglesia de Corinto, una iglesia gentil, una iglesia entre los gentiles, no entre los judíos. Y le está diciendo que lo que le pasó a los individuos escogidos del pueblo de Israel, que pecaron y murieron en el desierto, esas cosas se escribieron para ejemplo a nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. O sea, nosotros tenemos que aprender del juicio que Dios le dio a Israel por incrédulo y por desobediente. Eso se escribió para ejemplo a nosotros, a la iglesia, a los que iban a ser del Señor. Y ni se idólatra, como algunos de ellos se muestra escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levanta a jugar. Fíjate tú que no hay imágenes aquí. Entonces, ¿qué dice idólatra? Cuando tú tomas otras cosas más importantes, a jugar, a beber, a disfrutar de la vida, que servir a Dios y que buscar a Dios, entonces tú estás poniendo al mundo y tus placeres primero que a Dios. Eso es idolatría. Todo lo que le quita el primer lugar al Señor es idolatría, no necesariamente imágenes. Y sigue diciendo: ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron un día 23,000 en un día. Ni tentemos al Señor, porque a veces tentamos, creemos que Dios, no, porque Dios es bueno. Sí, pero también es buen fuego consumidor. La gente no entiende eso. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos tentaron y perecieron por la serpiente, tipo de demonio. Y sigue diciendo, versículo 10: ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. ¿Quién es el destructor? Satanás. Y sigue diciendo, versículo 11: y estas cosas le acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, la iglesia, quienes hemos alcanzado el fin de los siglos, o sea, los días finales. Para nosotros esto. Dios nunca, mira, Israel sigue siendo el pueblo, la nación del rey, donde la Biblia indica que Jesús regresará y reinará.
Pero eso no quiere decir que Dios no vaya a juzgar el pecado. De Israel siempre lo ha hecho. La iglesia no. Porque somos de gracia. Sí, pero la gracia no implica oportunidad para hacer lo que le da la gana. Porque por eso dice Judas capítulo 1 versículo 3 sobre los falsos apóstoles y maestros y profetas, quien se han introducido algunos perversos que han hecho libertinaje la gracia de Dios. Y cuando tú no le enseñas a la iglesia que hay que permanecer en la fe, que hay que vivir para el Señor obediente, seguir a Cristo, que hay que permanecer en la fe, que hay que velar, tú estás siendo negligente con la iglesia, estás no dándole herramientas para permanecer y perseverar en la fe, y tú lo que le estás haciendo es que ellos vivan un evangelio de libertinaje, porque por obra nadie es salvo. Sí, pero está hablando de las obras de la ley. Cuando habla de las obras, no se está refiriendo a las obras del pecado, porque el que practica el pecado es del diablo. Primera de Juan capítulo 3. Entonces, mi hermano querido, mira lo que sigue diciendo. Mira lo que sigue diciendo, es muy importante esto. Versículo 12. Así que, mírense, así que, o sea, es en conclusión a, ¿ok? Concluyendo, el que piense estar firme, mire que no caiga. ¿Por qué hay que permanecer firme en el Señor? Porque si te descuida, puedes caerte. Camarón que se duerme, se lo lleva la corriente. Entonces yo antes, como me dijeron que la salvación no se perdía, yo estaba, ay hermano, yo estoy firme. A mí nada, porque verdaderamente amo al Señor. Yo viví experimentos con el Señor bello. Yo adoraba al Señor. Pero mira, cada rato caía. ¿Por qué? Porque a mí nadie me dijo, tienes que permanecer firme a la vez, tienes que velar. No, a mí me dijeron, el que peca y muere sigue siendo salvo. Y si tranquilo, que si eres de Dios nunca te apartarás de él. Y yo, bueno, yo soy seguro, mi fe está en el Señor. ¿Ok? Porque por gracia, sí es por gracia, ¿okay? Pero es por medio de la fe, y hay que permanecer en la fe de Jesús, porque si no la gracia no tiene poder. Es que Jesús es el derramamiento de la gracia, es la salvación, es la vida. Bien lo dice la Escritura, Jesús, porque por eso no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Pero si yo me aparto de estar en, no permanezco en, claro que hay condenación, porque la única salvación es Jesús. ¿Está claro? Eso no es muy difícil, porque el mismo pasaje de Romanos 8:1 que dice no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, más adelante dice si vives conforme a la carne moriréis. Eso está claro, muerte espiritual y física y muerte eterna. Entonces, yo quiero terminar con este pasaje que es muy importante. Pero yo quiero leer el versículo 13 que dice, de ese mismo pasaje que acabamos de leer, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. O sea, ¿por qué la gente puede caer de estar firme? Porque hay tentaciones. Y son tentaciones humanas. ¿Ok? Porque cada quien conforme a su propia concupiscencia, la maldad y los malos deseos que hay en su corazón, es atraído y seducido. Pero dice, pero fiel es Dios que nos dejará ser tentados más lo que poder resistir. ¿Por qué? Porque Dios permite que Satanás nos tiente para probarnos. Y sigue diciendo, si no, quedará también juntamente la tentación, la salida, para que podáis soportar. Dios amigo, Él dará la salida. El problema es que nosotros a veces no tomamos la salida, sino que caemos en tentación. Entonces, hay gente que piensa estar firme y viene el diablo, los tienta, le engaña por el pecado y caen y se apartan del Señor. Si pecaste y te arrepentiste, te levantaste, gloria a Dios. Pero ¿y qué si te esclaviza y vuelves atrás? ¿Ok? Fíjense bien, dice permanecer firme en la fe. O sea, no es que si pequé me morí. Tengo que nacer una otra vez. No. Está hablando de práctica. Cuando yo me aparto de la fe por incredulidad para volver atrás y vivir otra vez como en el mundo, alejado de Cristo. Eso es otra cosa. ¿Okay?
Y quiero leer el pasaje de Hebreos 10:23, porque creo conveniente terminar con este pasaje por lo que estamos hablando, para continuar la semana el miércoles que viene, si Dios quiere. Veamos Hebreos 10:23. Yo quiero que vamos a ir un poquito más adelante al 26 y después vamos a volver al 23, porque ya la vas a ver. Quiero explicar algo. Hebreos 10:26, ¿estamos ahí? Dice: porque si pecáramos voluntariamente, mire la palabra voluntariamente. Los que dicen que la salvación no se pierde dicen que el libre albedrío no existe. Que uno es un robot que Dios le da y usted salva y punto, cállese la boca. Dios es un caballero, Dios no hace eso. Hay dos caminos, elige. Porque si pecáramos voluntariamente, habla de la voluntad humana o libre decisión. Es lo que llamamos libre albedrío. No, porque la Biblia no sale nada, no dice libre albedrío, tampoco la palabra Trinidad. Es un término teológico para referirse a la voluntad humana. Y la voluntad humana está explícita desde Adán y Eva. Tomar decisiones, a quién seguir, a quién obedecer. Está explícita desde el pecado de Adán y Eva. Los que quieren negar la verdad de la palabra y quieren seguir en su pecado, dice: porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. El hermano Chuy Olivares erradamente comenta, y que Dios lo bendiga, ojalá Dios lo guíe a la luz, porque no es nuestra idea. Ha sido un hombre de Dios en ciertas palabras que han sido correctas, pero en esto yo quiero hablar claramente, porque hay mucha gente que ha creído eso, y yo quiero decir que eso es un error, porque él dice de este pasaje que haber recibido el conocimiento de la verdad no implica nuevo nacimiento, y eso es verdad. La gente puede recibir conocimiento de la verdad, no necesariamente creerlo y arrepentirse y nacer de nuevo, eso es una verdad. Pero en este pasaje está hablando a gente que sí creyó, que sí nació de nuevo. Vamos a explicarlo desde el 23, vamos al versículo 23. ¿Por qué? Porque toda palabra debe ser explicada en su contexto. Hebreos 10:23 dice: mantengamos firmes sin fluctuar. ¿A quién le está hablando aquí? Mantengámonos, plural, se está involucrando el mismo escritor a los hebreos otra vez. Y él dice, él sí nació de nuevo, él está siendo inspirado, y él dice que hay que mantenerse firme. Mantengámonos todos los que hemos creído firme en que sin fluctuar, o sea, sin titubear, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que promete. ¿Cuál es la profesión de nuestra esperanza? La carrera que tenemos por delante, el camino de la fe. ¿Ok? Sigue diciendo el 24 y sigue diciendo: y considerémonos unos a otros, estimulándonos al amor y a las buenas obras. El amor forma parte del fruto del Espíritu, y las buenas obras estimuladas por el amor de Dios. Y está hablando, considerémonos unos a otros como congregación, como iglesia, estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos. Está hablando de gente que se congregaba, como algunos tienen por costumbre, y exhortándonos, y tanto más cuando veis que el día se acerca. O sea, le está hablando, hermano, que no hay que dejar de congregarse, para que no nos alejemos, para que no nos enfriemos, estimulémonos al amor y a las buenas obras, mantengámonos firmes sin fluctuar la esperanza de la profesión que nos ha llamado. Y entonces dice, versículo 26, entra este pasaje y dice: porque si mire esa palabra porque, no es una palabra porque separada, porque como signo de interrogación, no está preguntando, está aseverando. ¿Por qué pegado? Porque en respuesta, porque si pecaremos voluntariamente, ¿por qué tenemos que estar firmes? Santo, ¿cuál es el día que se acerca la venida del Señor? ¿Por qué hay que mantenerse firme y sin fluctuar? Porque si pecamos voluntariamente, está hablando el hermano que han nacido de nuevo. Dice, si pecaremos voluntariamente,
después de haber recibido el conocimiento de la verdad y estar congregándose y tener el amor de Dios y mantenerse firme en esa fe que recibió por la predicación del Evangelio, después de haber recibido el conocimiento de la verdad de Cristo, ya no queda más sacrificio por los pecados. Diga conmigo, ya no queda. Ya no. Diga conmigo, ya no. Ya no. Diga conmigo, ya no. Ya no queda más sacrificio por los pecados. O sea, quiere decir, ese ya no es que antes de pecar voluntariamente sí operaba el sacrificio por los pecados. Es para aquellos que han creído y han nacido de nuevo. Pero si esa persona no permanece firme, como dice el versículo 23, y fluctúa y peca voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la luz de Cristo, ya no hay más sacrificio por los pecados. O sea, ese sacrificio que le limpia de todo pecado, que le cubre, que le santifica por medio de la sangre de Cristo, deja de operar en esa persona. ¿Por qué? Porque voluntariamente, engañado por el pecado, se dio a las tentaciones del diablo y no permaneció firme y sin fluctuar. ¿Usted está entendiendo? Más claro. O sea, entonces el hermano Chuy y otros hermanos más utilizan este pasaje y van al término griego para diferenciar que ellos recibieron el conocimiento pero no nacieron de nuevo. No es así. De hecho, él le dice mantengámonos. Yo también me meto en eso, que hay que mantenernos a gente que se congregaba, que no hay que dejar de congregarse, porque si pecamos voluntariamente, entonces está respondiendo porque hay que mantenerse congregándose, porque si tú te dejas de congregar, la palabra de Dios deja de llegar a tu vida, los dones espirituales dejan de edificarte, el mundo empieza a influenciarte y terminas pecando, porque nadie te pone una pistola en la cabeza para que lo hagas. Entonces tú lo haces voluntariamente, ¿verdad que sí? Ay, qué forniqué, y que me obligó esa mujer, sí, ¿verdad? Y también te pagó el hotel. Sí, también me pagó el hotel. No, lo hiciste voluntariamente. Y entonces, hermano, ¿por qué hay que mantenerse estimulándonos, dándonos palabras, exhortándonos? ¿Ah? Solamente el pastor tiene que llamarlos a ustedes para decirle cómo está tu vida. Sigue adelante, hermano. No pierdas tu fe, mantente firme. O todos nosotros debemos estar preocupados unos por otros. Porque la venida del Señor se acerca, hermano. No hay que dejar de congregarnos para no enfriarnos. ¿Por qué? Porque si pecamos voluntariamente, está respondiendo. Porque hay que mantenerse firme y congregándose. Porque si pecamos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de verdad, ya no hay más operación por los pecados. Esa sangre que te limpia por los pecados ya deja de operar. Y dice, si no rinde expectación de juicio, porque el que se aparta del Señor para pecar voluntariamente, lo que le viene es juicio. Eso es lo que dice Hebreos 2. Por eso, sin fornicación, sin adulterios, porque Cristo nos libertó de todo ese mundo que veníamos nosotros. Ahora, si pecamos voluntariamente, ese sacrificio de los pecados debe operar. ¿Cuál es la sangre de Cristo que te limpia? Entonces, hay una horrenda expectación de juicio y de por de fuego que ha de devorar a los adversarios, porque la palabra adversario o Satanás es aquel que se opone a la voluntad de Dios, que es que tú estés en Cristo y permanezcas en Cristo y permanezcas en la fe sin fluctuar, y no permita que el pecado te haga volver atrás, y no permita que este mundo te influencie y que tú voluntariamente termines rindiéndote al diablo, que Cristo te vino a libertar hace 2000 años en la cruz del Calvario, y que te vino a salvar por medio de la predicación del Evangelio, que hombres de Dios enviados han sido para predicarte y anunciarte que solo el único dador de la vida eterna y de la salvación y de la herencia está en Jesucristo, el Hijo de Dios, Señor nuestro. Si nos apartamos de Él, estamos muertos. Como dice un post que hay en Facebook que me gusta mucho, le dice un pollito a un huevo frito: ¿viste que fuera de Cristo estamos fritos? Dile que está a tu lado: sin Cristo está frito. Por eso permanece en la fe. Miren lo que dice el versículo 28. Aquí lo hemos enseñado, pero yo se lo vuelvo a enseñar, pues. Y para los que nos escuchan por la internet que no lo han escuchado, el que viola la ley de Moisés, en la ley,
Por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Versículo 29. Eso es en la ley. No estamos bajo la gracia, ¿amén? Pero mire lo que dice el 29. ¿Cuánto mayor castigo piensas que merecerá? Dile que está a tu lado, ¿cuánto castigo piensas que merecerá? ¿Cuánto? Dime. Mayor castigo que la ley. ¿Ah? Que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios. Porque ¿cuándo pisoteamos al Hijo de Dios? Cuando pecamos voluntariamente después de haber recibido el Evangelio, diciendo: a mí no me importa lo que Cristo hizo, y tuviere por inmunda la sangre del pacto, del nuevo pacto, en la cual fue santificado, hablando de aquel que recibió el conocimiento de la verdad. O sea, está hablando de aquel que sí nació de nuevo, e hiciera frente al Espíritu de gracia. O sea, se parará en contra del Espíritu de la gracia de Dios, que te dice, ¿qué te dice el Espíritu Santo a través, en el mensaje de la gracia? Oye, eres pecador, arrepiéntete. Si tú te arrepientes y te conviertas al Señor Jesús, serás salvo. Ese es el mensaje de la gracia. El Espíritu de la gracia que vive en la iglesia, el Espíritu Santo, anuncia la gracia de Dios, pero que cuando la gente peca voluntariamente, se aparta de congregarse, no permanece firme en la fe y fluctúa, ¿qué pasa? Que la persona, el sacrificio de los pecados deja de operar, sino ahora empieza a operar otra vez como hijo de desobediencia, empieza a operar la condenación eterna, y él está haciendo afrenta al Espíritu de gracia. La palabra afrenta significa: me paro en contra del Espíritu de Dios, voy en contra, porque yo quiero vivir mi vida, como dice la canción por ahí de Mar Anthony, ¿no? Que dice: vivir la vida, vívela como tú quieras. Se canta cosas más, no me la sé. El pastor te la sabe, no, porque bueno, que la vienen poniendo por todos lados. Y yo digo: pero bueno, ¿será que la gente no se da cuenta que la paga del pecado es muerte? Que el mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Ah? ¿Qué es la voluntad de Dios? Permanece firme en la fe. Que todo aquel que ve al Hijo de Dios y cree en Él tenga vida eterna. Esa es la voluntad de Dios. ¿Oyó? Y quiero terminar pasando todo este pasaje. Y dice, versículo 30 del capítulo 10 dice: pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Por eso es que hay que temer. ¿Ok? Sigue diciendo el 32: pero trae a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados con el mensaje del Evangelio, sostuviste gran combate de padecimiento. O dígame alguien que no ha nacido de nuevo va a padecer por la fe. Dígame usted, dígame. No, él fue iluminado pero no nació de nuevo. Por favor, es no querer ver la verdad. Sostuvieron gran combate de padecimiento, por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones. ¿Quién va a pasar tribulaciones por Cristo si no ha nacido de nuevo? Y fuiste hecho espectáculo, y por otra llegaste a ser compañero de los que estaban en una situación semejante, porque de los presos también te compadeciste, hablando de los frutos, del fruto del Espíritu, y el despojo de vuestros bienes sufriste con gozo. El gozo es otro de los síntomas del fruto del Espíritu, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. ¿Quiénes son los herederos? Los que han nacido de nuevo, los que tienen el sello de Dios, la garra del Espíritu, que tienen el Espíritu de Dios en su corazón. Dice: sabiendo que tenéis en vosotros, diciéndole que ellos estaban salvos, una mejor y perdurable herencia en los cielos. O sea, que padecieron todo lo que padecieron porque sabían que los cielos tenían una mejor herencia. O sea, está hablando de gente salva. Versículo 35. Y dice, presta atención aquí. Versículo 35. Ya vamos a terminar, no se preocupe. No perdáis pues vuestra confianza, o no pierdas vuestra fe, que tiene grande galardón. Por eso es que hay que permanecer firme, porque la vida eterna y la herencia eterna es para los que permanecen hasta el final. Porque es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtenga la promesa. ¿Quién hace la voluntad de Dios si no hemos nacido de nuevo? Y sigue diciendo: porque aún un poquito el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe. Dile que está a tu lado: el justo debe vivir por fe. Permanece la fe. Permanece la fe sin fluctuar. No permita que el engaño del pecado y el diablo te haga apartarte, porque si te apartas no viene sino juicio.
Por eso es que hay que temer a Dios y permanecer en la fe, porque tenemos una mejor y perdurable herencia en los cielos, porque hay una esperanza de gloria para los que están en Cristo Jesús, arraigados y cimentados en la fe y en el amor de Dios. Y sigue diciendo, dice, mas el justo por la fe vivirá. Y si retrocediere o apostatare de la fe, diga conmigo, retroceder no agradará a mi alma. O sea, el que se aparta del Señor no agrada al alma de Dios. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición. Mire su Biblia. Los que retroceden, que no agradan el alma del Señor, retroceden para perdición. Como entonces, ¿cómo alguien no puede perder su salvación? Si se va a perder. Si se va a perder, perdió la salvación. Pues la salvación es la salvación de la condenación, precisamente. ¿Está viendo? Que si está hablando a cristianos y está diciendo que nacieron de nuevo, de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. ¿Qué te preserva el alma delante de Dios? La fe. La fe en Jesús. La fe en el Hijo de Dios. Permanece en la fe. Permanece. Entrada a la gracia por la fe. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Oremos a Dios. Padre, en el nombre de Jesús. Señor, ayúdanos a permanecer en esta fe. No permita que nos desviemos a ni a izquierda ni a derecha. Tómanos de tu mano. Señor, ponnos el querer como el hacer. Padre, en el nombre de Jesús, no permita que el engaño del pecado endurezca nuestros corazones para entrar, tener incredulidad, Señor. Nos arrepentimos y pedimos perdón. Ayúdanos a permanecer firmes. Ayúdanos a velar y a estar atentos. Gracias por este tema. Abre los ojos y el entendimiento, porque mi idea no es contender ni debatir, sino llevar a la verdad al pueblo de Dios, a las ovejas, tus ovejas, que Cristo dio su sangre y rescató hace 2000 años atrás. Gracias, Señor, porque la verdad del Evangelio resplandece a todo tu pueblo. Yo sé que van a salir algunos defensores humanistas a defender sus teorías teológicas, pero yo sé, Señor, que tu palabra es la verdad. No me importa qué dijo Calvino, no me importa qué dijo Arminio, no me importa qué dijo Lutero. Lo que me importa es lo que tu palabra dice. Señor, gracias por Jesucristo, el único Salvador y el único dador de la vida eterna. Síguenos manteniendo firmes. Ayúdanos a estar atentos y a mantenernos firmes en la fe. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, Dios les guarde. Nos vemos en la próxima oportunidad en nuestra tercera parte.